Quizás fue de los discursos de apertura el más frío de los que había dado hasta el momento, pero me parece que fue un discurso donde abordó tres temas fundamentales. Hizo referencia a la cuestión de la seguridad y a la decisión que tomó el gobierno provincial de impulsar el debate para habilitar a la justicia santafesina que actúe en el caso de narcomenudeo. Por el otro lado, bueno, nuevamente hizo referencia no solamente a la necesidad de la reforma de la Constitución, sino haciendo una pregunta que me parece que es una pregunta absolutamente sincera a aquellos actores políticos de la provincia, de la legislatura y otros referentes políticos que constantemente evitan debatir sobre la reforma. Dijo, si la reforma no se puede hacer en años electorales, si no se puede hacer en años no electorales, bueno, ¿cuándo es el tiempo de la reforma? Y en tercer lugar, me parece que hizo un anuncio muy importante, que me parece que por ahí no pasó, o pasó un poco desapercibido, pero me parece, a mi modo de ver, el más importante, en una provincia que fue la única que creció a nivel país en el año 2016, que tiene sus cuentas ordenadas, que no tiene déficit, que tiene una gran inversión en obra pública, en obras de infraestructura. Me parece que tocó un talón de Aquiles de la gestión, que es el tema de las tarifas. Se comprometió a estudiar el cuadro tarifario de la empresa provincial de la energía, conformar una comisión que trabaje en un corto plazo para poder dar una respuesta concreta, y claramente dijo el esfuerzo que pide el presidente Macri, más allá que somos críticos a la política energética del gobierno nacional y a la política de tarifa, se comprometió también desde la provincia de Santa Fe a hacer un esfuerzo y evaluar ese cuadro tarifario, la carga impositiva que tiene los servicios en la provincia de Santa Fe. Me parece que fue importante en ese aspecto el discurso, y bueno, el hecho de que haya durado una hora no significa que haya sido pobre. Para mí todo lo contrario. Lo que sí es cierto de los discursos que dio, quizás fue el más frío de todo, ¿no? Con respecto al narcomenudeo, ¿a usted le parece que está bien que la justicia provincial investigue? A ver, yo tengo mis dudas. En primer lugar, bueno, el Frente Progresista en su momento entendía que no era conveniente. De hecho, el propio gobernador, cuando fue senador por el departamento Rosario, en la gestión en que Bonfatti fue gobernador, votó 2 veces en contra del proyecto en el Senado. Digo, ¿por qué? Básicamente por lo que muchos dicen. Yo escuchaba al senador Enrico y es cierto, tiene razón, más allá de los inconvenientes que tiene la estructura policial, hay que dar respuesta. El gran temor que uno tiene, yo no soy un especialista, pero el gran temor que uno tiene es que una estructura corrompida como la policía de la provincia de Santa Fe, que esté a cargo de perseguir el narcomenudeo, más allá que hoy también hay que decir que la policía de la provincia es de auxiliar de la justicia federal en caso que un fiscal federal solicite la intervención policial. Me parece que por lo menos hay que prestar atención y genera algunas dudas. Y por el otro lado tiene que ver también con la necesaria información que se debe compartir entre las fuerzas federales y provinciales. Si esto sucede, vamos a tener 2 líneas de investigación, lo que es el narcotráfico y por el otro lado el narcomenudeo. Ahora, la población está pidiendo respuestas sin ningún tipo de duda, que los delitos o la mayoría de los delitos que se producen en el territorio provincial tienen vinculación con el narcomenudeo, sí, porque la mayoría de las personas que delinquen están bajo los efectos de algún estupefaciente, sobre todo en las franjas etarias más bajas, en los más jóvenes. Esto sucede, pero la verdad, en lo personal, vamos a debatirlo, vamos a escuchar especialistas. Yo lo único que digo, espero que sea una decisión absolutamente madurada en términos de discusión, porque si bien hay que dar respuesta, yo creo que las respuestas tampoco tienen que ser manotazos de ahogado
y dar respuesta porque hay una demanda social. Es cierto que hay una demanda social y es urgente encontrar salida, pero hay decisiones que después son muy difíciles volver atrás. Entonces, insisto, yo tengo duda de la intervención de la fuerza policial y después, bueno, está claro, digo, pensando en voz alta, ¿no? Una vez que si se llega a aprobar, si llega a haber mayoría en ese sentido, también se va a tener que trabajar fuertemente en el nombramiento de nuevos jueces, de nuevos fiscales, con la estructura judicial que tiene, dicho por el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, no se está en condiciones de tomar este paso. Bueno, este proyecto ya viene desde hace tiempo, ¿no? Recién veíamos a Enrico refiriéndose a este tema. Parecería que está trabado en diputados, ¿no? Este tema que divide las aguas, porque algunos están a favor y otros dicen que la provincia no tiene ni el recurso humano ni la infraestructura para avanzar en este tema. ¿Qué opinión te merece? ¿Está en condiciones la provincia de abarcar estos temas? A ver, hoy con el sistema judicial que tenemos, no. De hecho, la justicia está en algunos aspectos colapsado en términos de tratamientos de causa, más allá que el nuevo sistema penal ha agilizado el trámite de las causas y esto es muy positivo y prácticamente no hay temas a saldar. Me refiero a que ya hay más de 150 fiscales, que de a poco se va mejorando esta situación, por lo menos de la justicia penal, ¿no? Pero está claro que se van a tener que nombrar nuevos jueces, nuevos fiscales, eso lleva tiempo, pero bueno, si el gobernador entiende de que Santa Fe está en condiciones, vamos a escuchar por qué se cree que se toma esta decisión. Yo quiero ser sincero también en esto y no es que lo planteo para justificarme. A mí me sorprendió el anuncio. Insisto, el Frente Progresista lo había discutido en varias oportunidades, no hubo consenso. De hecho, bueno, el senador Enrico es del Frente Progresista y él es uno de los legisladores que impulsa esta medida hace tiempo, pero la mayoría del Frente Progresista siempre estuvo en desacuerdo. Quizás los tiempos son otros, digo quizás porque hoy tenemos un mejor servicio de justicia penal. Esto no significa que estamos en un estado ideal, digo, estamos mejor que hace algunos años atrás, desde que se empezó a implementar el nuevo Código Procesal, hasta ahora pasó bastante tiempo y obviamente que las cosas se fueron mejorando. Por eso a lo mejor hoy estamos en condiciones de darle esa responsabilidad, esa atribución a la justicia santafesina. A mí lo que me preocupa es las fuerzas policiales, para decirlo claramente. Algunos dicen que de esta forma la policía de la provincia no va a tener, voy a hablar bien llanamente para que entiendan todos los que están del otro lado del televisor y no son juristas o especialistas, la policía de la provincia no va a tener más excusa, porque siempre la excusa es que es de competencia federal, entonces siempre se menciona esa situación. Con esto no tendría, entonces la verdad no tengo una posición cerrada, porque no soy un especialista y obviamente que un legislador no tiene la obligación de ser especialista en todo y estoy absolutamente abierto a escuchar a especialistas. Seguramente el debate va a enriquecer las posiciones que tenemos cada uno de nosotros. Lo que es cierto es que el gobierno provincial ha tomado la decisión y está dispuesto a dar la discusión, ¿no? Otro de los ejes también del discurso del gobernador fue la reforma constitucional. ¿Usted cree que ya es el momento del debate para reformarla? Yo no tengo duda de eso y de hecho lo hemos planteado en el 2016, en el 2017 y es cierto lo que dice el gobernador, yo lo he manifestado en otras oportunidades. Hay actores políticos que parece que el momento no es nunca, siempre dicen que la Constitución de la provincia de Santa Fe se debe modernizar y nunca es el momento, siempre tienen el mismo argumento, inclusive muchos que el año pasado decían que no era el momento porque era un año electoral y no había que mezclar las elecciones de diputados nacionales con una constituyente, hoy, este año que no hay elecciones, dicen que el mejor momento es el año que viene. Entonces la verdad que hay mucha especulación, lo cierto es que la política santafesina no ha tenido la capacidad de hacer honor a un mandato constitucional nacional. La reforma del 94 ordenó a las provincias adecuar sus constituciones. Nosotros tenemos nuestra reforma de la Constitución, que en su momento fue una reforma
perdón, en la Constitución de la provincia, que en su momento fue una Constitución de avanzada, hoy hay derechos que están consagrados en la Constitución Nacional que nosotros en la provincia no las tenemos incorporado. Y me parece que la incorporación de los temas a habilitar para la reforma fueron muy buenos. En esto sí yo tengo una conformidad muy grande de todo lo que se incluyó en el mensaje. Esperemos que sea el momento y que no esperemos a momentos de crisis, porque lamentablemente también hay que decir que las reformas constitucionales en nuestro país generalmente se dieron en un momento de crisis, por lo menos las nacionales. Hay que recordar que la primera constitución que se sancionó en Santa Fe, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires no participó. La reforma del 94 que se dio en el marco del Pacto de Olivo se dio con una crisis importante donde teníamos una Corte Suprema de Justicia controlada por el menemismo y Menem ya había anunciado que iba a ser una violación a la Constitución Nacional y iba a pedir a la Corte Suprema que lo habilite a una nueva reelección. Entonces, ojalá que no esperemos a una crisis para poder modernizar nuestra Constitución.